De acuerdo, ya comenzó la grabación. Buenas noches, Dulce María. Buenas noches, Katie. Bienvenidas a esta sesión síncrona de esta segunda semana del módulo 9, Sociedad Mexicana Contemporánea. En esta semana vamos a comenzar con esta unidad 2 de la independencia a la Revolución Mexicana. Dos fechas que justamente estamos en más o menos en tiempos, porque bueno, pasó septiembre, pasó el festejo de lo que es septiembre y que ahora viene lo que es la Revolución Mexicana y otra conmemoración más acerca de este hecho que también va aportando acerca de cómo es que México se ha constituido como la nación de lo que es hoy en día. Voy a pasar a la siguiente diapositiva. De acuerdo, al igual que la semana pasada, las reglas de comunicación virtual se mantienen estables, es decir, levantar la mano para participar, que es la herramienta que aparece en la parte de abajo, y posteriormente yo voy a ir dando como los turnos de acuerdo al momento en el que la hayan levantado para que vayamos solucionando dudas o agregando comentarios. También si no quieren utilizar el micrófono o se les facilita más la parte de la mensajería, pueden ocuparla y de esta manera vamos resolviendo lo que son las dudas. ¿De acuerdo? Se acaba de unir una persona más. Buenas noches, Aldo. ¿Qué tal te encuentras? Acabamos de comenzar con esta sesión síncrona. Me alegra mucho que te unas y vamos a continuar. Ok, les comentaba, pueden utilizar el micrófono, pero levantando la manita para que llevemos un orden, o pueden escribir a través de la mensajería para que vayamos revisando también. El orden de la sesión del día de hoy es la siguiente. Vamos a comenzar con la bienvenida, que es la que acaba de pasar, los objetivos de esta sesión, presentación de la semana 2, procedimiento y elaboración y carga de las actividades que se llevarán a cabo esta semana, así como el procedimiento para participar en los foros. Explicar también la evaluación de cada una de las actividades, que es lo que son las rúbricas, sugerencias de recursos complementarios para que ustedes lleven a cabo sus actividades integradoras. También las conclusiones acerca de los dos temas que vamos a ver el día de hoy, que son acerca de las actividades que van a hacer a lo largo de la semana. También sus dudas y comentarios que de igual manera podemos irlos solucionando durante la marcha, es decir, cuando vayamos revisando, uno, cómo aparecen las actividades en la plataforma y dos, cómo aparece todo el documento que ustedes tienen que ir llevando a cabo para entregar sus actividades. Y vamos a finalizar con la despedida. Los objetivos de esta sesión síncrona son los siguientes. 1. Exponer cuáles son los componentes de la semana 2 y también presentar los procedimientos para la elaboración correcta de las actividades de la semana 2. Ok, la semana pasada comenzamos con esta unidad 1 que fue del México prehispánico al virreinato y llevaron a cabo dos actividades integradoras en donde ustedes pudieron ir viendo qué es lo que complementa, o bueno, más bien cómo es que nuestro México ha sido desde sus inicios, porque si bien conocemos lo que es ahora, cuáles son las tradiciones que continúan, cuáles son las culturas que también mantenemos, las diferentes lenguas que están dentro de nuestro país, hubo todo un inicio y también toda una transformación a partir de la tan llamada colonización. Y a partir de ello pudieron identificar los diferentes territorios, los diferentes espacios geográficos también de las diferentes culturas y también los elementos que componían a estas mismas culturas, en donde no solamente podíamos ver lo que se encuentra presente actualmente, sino también investigaron qué era lo que contenía de manera previa y cómo se fue transformando a lo largo del tiempo. Durante esta segunda semana tenemos otras dos actividades integradoras, pero estas tocan otros dos temas que nos hacen avanzar un poco más en la historia de nuestro país, que son uno, la independencia y dos, la Revolución Mexicana, también lo que aconteció durante esas dos fechas y las personas que se encontraron presentes en aquellos momentos y que fueron parte de esta transformación. Vamos a ocupar los diferentes recursos que aparecen en la semana 2 de la plataforma y de ahí a que les preguntaba si ya habían comenzado a revisar los mismos, porque recuerden que si bien es cierto, yo les integro algunos recursos complementarios, la información base pueden encontrarla dentro de estos recursos que se encuentran dentro de su aula, en esta ocasión en la semana 2.
Para la actividad integradora 1, que es semblanza histórica de la independencia a la República restaurada, tenemos primero que es la crisis de la monarquía española y la invasión napoleónica. También vamos a ocupar los otros 9 recursos que aparecen. En total vamos a ocupar 10. El segundo es antecedentes de la Guerra de Independencia de la Nueva España. El tercero es independencia. Cuarto, fundación del Estado mexicano. 5, monarquía y república. 6, federalismo y centralismo. 7, intervenciones extranjeras. 8, liberalismo y conservadurismo. 9, imperio de Maximiliano. Y 10, la República restaurada. Esto es para la actividad integradora 1. Para la actividad integradora 4 tenemos la revolución, causas y consecuencias y tenemos 7 recursos. El primero es el porfiriato, el segundo es la Revolución Mexicana, el tercero es la presidencia de Francisco I. Madero, cuarto, la lucha armada de la Revolución, quinto, plan de Ayala, sexto, promulgación de la Constitución de 1917 y el último es consolidación del Estado mexicano. Estos son los recursos base que vamos a ir ocupando para llevar a cabo nuestras actividades y plasmar las respuestas. Recuerden que durante la semana pasada en los recursos complementarios yo les coloqué lo que es el manual APA. Durante esta semana también lo voy a integrar dentro de estos recursos complementarios. ¿Para qué? Para que ustedes puedan llevar a cabo lo que son citas y referencias y que en este caso, al ser prepa en línea, ustedes puedan referenciar de dónde obtuvieron la información que están plasmando en sus actividades. Formas de evaluación. Durante la primera semana completamos ya un porcentaje del 19%, ya dimos un avance y ahora vamos a agregar otro 14% a este previo que ya teníamos para que al finalizar lo que es este módulo 9, ustedes puedan obtener una puntuación aprobatoria y continúen al módulo siguiente, ¿de acuerdo? Vamos a pasar al siguiente, procedimiento y elaboración de carga de las actividades. Voy a leer de manera breve para que después presente cómo es que puede observarse dentro de la plataforma, después el documento y resolvamos dudas a partir de las instrucciones que contiene el mismo. El procedimiento de elaboración y carga de las actividades es el siguiente. Comencemos con la actividad integradora 3. Esta trata acerca de una semblanza histórica que es de la independencia a la República restaurada. Y como podemos observar, lo que conlleva o vamos a ver durante estas semanas son los diferentes hechos que han aportado a que nuestro país se vaya constituyendo como lo que representa tal cual como nación ahora. Porque si bien es cierto, ahora podemos estar observando cuáles son las políticas que tiene, cómo es que actúa no solamente de manera nacional o de manera más centrada, sino también cómo actúa con los demás países, con las demás naciones, también de manera colaborativa y cómo es que todo esto fue aportando para que México sea lo que es el día de hoy. Ok, tenemos primero esta actividad integradora 3 y comenzamos con este tema. Voy a abrirla en la plataforma para que podamos visualizarla en pantalla. Voy a dejar de presentar esto y vamos a ir a lo que es la tarea. Muy bien, aquí tenemos, ya puede visualizarse la pantalla de lo que es prepa en línea. O todavía no puede observarse. Dulce. Sí, asesora, ya se puede ver. Muchas gracias, Dulce. De acuerdo, vamos a comenzar entonces. Aquí tenemos este espacio que es Actividad Integradora 3, Semblanza Histórica de la Independencia a la República. Recuerden que esto se encuentra dentro de su aula en la semana 2.
Lo que sucede con este hecho a lo largo de la historia de México es el siguiente. Todo comenzó a partir de algo y no fue precisamente dentro de nuestro país, sino que se inspiró desde la Revolución Francesa. ¿Y por qué? Porque hubo algunas agitaciones en la Nueva España en contra del régimen español, pero esto fue causado también a partir de la invasión que se dio durante 1808 y que también fue parte de lo que es la revolución en México, que fue uno de los eventos más representativos de nuestra nación. Y sí, podemos observarlo cada 15, 16 de septiembre, que en ocasiones puede parecer que ya no se recuerda como tal el hecho, pero que sí se celebra que nuestra nación es independiente, entre comillas pueden decir algunos, o que pueda haber algunas políticas públicas que pueden irse modificando, pero que a fin de cuentas nuestro país se fue constituyendo a partir de diversos hechos y una de estas fue la independencia de México, que podemos ver también cómo es que en nuestras escuelas, también en nuestras casas, nos van mencionando qué fue lo que ocurrió en ese entonces, nos van dando una breve reseña acerca de cómo es que incluso parte de nuestras familias también participaron en lo que fue esta independencia o cómo fue que aportaron. Entonces, lo que involucra esta independencia no solamente tiene que ver acerca de cómo México empezó a organizarse de manera inmediata, pero desde adentro, sino hacia afuera también. Cómo es que se involucró con otras naciones, cómo es que también provocó, por ejemplo, la pérdida de parte de nuestro territorio, que también fue una nueva monarquía también, y cómo es que se fueron dando todos estos cambios y los mexicanos y mexicanas tuvieron que adaptarse a los mismos para continuar viviendo en nuestro país. En esta actividad van a recorrer de manera cronológica cuáles fueron todos los acontecimientos que hubo dentro de la independencia y también cómo fue restaurada como una república. También cómo es que todos estos hechos, al igual que en la semana pasada, han influido para que México sea lo que es el día de hoy. Que bien lo comentamos, México no se hizo de un día para otro, no se hizo de un momento para otro, sino que todo ha sido un proceso y también se ha ido adaptando a lo largo del tiempo. El propósito de esta actividad es que ustedes puedan reflexionar acerca de todos los eventos y personajes que fueron trascendentes durante esta, durante esta independencia. Y también que puedan ver cómo es que se fue restaurando, o bueno, más bien conformando nuestra nación mexicana. ¿Qué es lo que van a necesitar? Van a conocer cuáles son los antecedentes de la Guerra de Independencia, sus etapas y sus principales protagonistas. También van a distinguir cuáles son las dificultades que México tuvo durante sus primeros años, porque si bien es cierto, podemos decir, sí, ya soy independiente, es como cuando estás viviendo, o muchas personas hemos vivido en la casa de nuestros papás y que alguno o alguna decide, bueno, voy a mudarme, voy a ser independiente, voy a tener mi propia casa, voy a tener mis propios recursos, yo voy a hacer lo que yo quiera. Y sí, puede hacerse, pero hay que ir adaptando diferentes formas para que pueda funcionar el vivir solo. El cómo es que todo esto influye también en nuestra manera de socializar y en los diferentes ámbitos en los que nos encontramos. Entonces, de igual manera, México tuvo que pasar por este proceso de adaptación, ver cómo era que podía resolver los conflictos que ya tenía y también los que iban surgiendo conforme iba pasando el tiempo. También van a comprender el liberalismo mexicano y su papel en la conformación de la República restaurada, que fue México. También, al igual que durante la semana pasada, van a buscar cuál es la información fidedigna y van a utilizar algunas técnicas de investigación para que puedan obtener la información a través de algunos libros, revistas, algunos artículos, algunas páginas de internet y que esta información sea plasmada en cada una de sus actividades. Muy bien.
Esto no lo van a hacer de la nada, no es que vayan a tener que crear un documento en blanco, sino que van a descargar el documento que aparece en esta parte que dice descarga el documento Semblanza Histórica de la Independencia a la República Restaurada y van a realizar todo lo que aparece en esas instrucciones. Ahorita vamos a abrir el documento para que vayamos viendo y también una vez que completen esta actividad van a integrarla en este espacio. Recuerden que tiene que llevar esta nomenclatura, es decir, sus apellidos, guión bajo, su nombre, guión bajo, lo que es el módulo 9, semana 2, actividad integradora 3, para que se vaya distinguiendo todas las demás actividades que ustedes van entregando. Hay que ser muy cuidadosos y cuidadosas a la hora de enviar nuestros trabajos porque puede ocurrir que enviemos de una semana pasada o una actividad que no es. Entonces, yo puedo revisarlos e informarles acerca de esto, pero también tienen que estar pendientes de las notificaciones que les llegan acerca del estado de sus trabajos para que puedan revisar que haya sido entregado de manera correcta. Ahora voy a comenzar a presentar cómo es que se ve nuestra actividad. Muy bien, denme un momento. Ok, aquí la tenemos. Me indican cuando ya podamos verla, por favor. Ya se ve. Gracias, Dulce. Muy bien. Aquí tenemos este documento que es el que van a descargar desde el espacio que les mostré hace un momento. Y tenemos esta actividad integradora 3, Semblanza Histórica de la Independencia a la República Restaurada. En esta semblanza histórica ustedes van a llevar a cabo diferentes instrucciones. La primera es la siguiente. Van a describir cuáles fueron los factores nacionales e internacionales que influyeron para el inicio de la Guerra de Independencia. Por ejemplo, si hablamos de manera internacional, ya mencionábamos que lo que ocurrió en Francia, que fue la Revolución Francesa, cómo es que también involucró a la Nueva España y también cómo es que se dio toda esta invasión durante 1808, pudo observarse desde nuestro país y también decir, bueno, si aquí ya hay un antecedente acerca de que sí se puede, quizá si nosotros nos organizamos y llevamos a cabo diferentes actividades, diferentes movimientos y nos unimos, entonces podamos lograrlo. Eso es de manera internacional y de manera nacional pueden colocar las injusticias que se estaban dando, todos los problemas que nos estaban resolviendo en ese momento, que algunos todavía continúan, pero también cómo es que de manera interna se fueron organizando para llevar a cabo lo que fue nuestra independencia. Aquí ustedes no tienen un mínimo o un máximo de párrafos o de líneas, sino que van a ir decidiendo a partir de la información que encuentren. Recuerden que es muy importante que la referencien o que le puedan poner alguna cita textual, porque si no se hace esto, entonces puede contar como plagio parcial o como plagio total. Así que hay que ser muy cuidadoso y muy cuidadosas con eso. Dame un momento, ok. Aquí tenemos esta segunda instrucción que dice, escribe en la columna de la izquierda la etapa de la Guerra de Independencia que se relaciona con cada personaje. En los espacios de la derecha escribe su nombre y las principales acciones que realizó durante la lucha independentista. Ojo, en etapas de la Guerra de Independencia no se va a colocar un año, no se va a poner 1910, 1911, 1810, 1811, 1500, 1600, no. Aquí se debe colocar cómo se llama esa etapa que abarcó esos años que ustedes puedan encontrar. Por ejemplo, si colocamos la primera, entonces quedaría así. Josefa Ortiz de Domínguez participó durante la iniciación. Aquí tenemos entonces su nombre. Me fue una A. Ortiz de Domínguez. Como lo menciona,
aquí. Primero, la etapa, el nombre de la etapa, iniciación. Y aquí el nombre de quien aparece en esta imagen, es decir, Josefa Ortiz de Domínguez. ¿Qué fue lo que hizo ella? Bueno, primero fue partidaria de la independencia. Después tenemos también que ella dio aviso a los conspiradores del riesgo de ser aprehendidos por parte de los independentistas. Entonces podemos colocar, dio aviso a los conspiradores. Y listo, aquí podemos colocar más, pero es básicamente eso. Primero, nombre de la etapa, nombre de quien aparece en esta imagen y qué fue lo que realizó durante esta etapa. De esta manera, al igual que ella, vamos a hacer lo mismo con esta fotografía, estas otras tres y estas últimas tres. Ya una vez que se finalice, nos vamos a la tabla 3. Pero antes, ¿tienen alguna duda acerca de estas dos primeras instrucciones? Va quedando claro. Ok, Dulce, que va quedando claro. ¿Qué me dices tú? Aldo, Katie, ¿ustedes cómo van comprendiendo esta parte de las instrucciones? ¿Me voy explicando? ¿Hay alguna duda? ¿Todo bien? Muy bien, entonces continuamos. Ok, aquí tenemos al siguiente que es la instrucción número 3. Aquí tenemos una tabla. Vamos a completar esta tabla con base a la confrontación entre liberales y conservadores que ocurrió de 1821 a 1861. De esta manera podemos ir colocando, por ejemplo, primero, ¿cuál es la ideología que buscaba primero el Partido Conservador? Por otro lado, ¿qué era lo que buscaba el Partido Liberal? Y también cuáles fueron los personajes que participaron durante estos dos partidos. Y después la trascendencia, ¿cuáles fueron sus proyectos de nación? ¿Cuáles eran los proyectos que tenían? ¿Cuáles eran lo que pretendían realizar durante este lapso de tiempo? Y aquí tenemos un espacio para cada uno y es la tabla que debemos completar. Recuerden que esto pueden ir encontrándolo en los recursos que tenemos dentro de la plataforma. Después tenemos lo que es esta instrucción número 4 y vamos a resolver este crucigrama que aparece aquí. Como ven, son 20 respuestas en total, bueno, 20 preguntas en total. Ustedes tienen que colocar estas 20 respuestas dentro de este crucigrama y todo tiene que ver con los temas que son lo que son las intervenciones extranjeras, la pérdida de territorio, la guerra de reforma y la restauración de la República. Así que tenemos que ir resolviendo o colocando estas respuestas a partir de estos enunciados que aparecen aquí abajo. Por ejemplo, si hablamos acerca de el emperador del primer imperio mexicano, que es horizontal 2, tenemos aquí el horizontal 2, entonces vamos a colocar aquí arriba. Vamos a buscar primero horizontal. Las horizontales recuerden que van acostadas. 2. Encontramos. Tenemos que colocar una letra por cada espacio, porque si no colocamos una letra por cada espacio, entonces no vamos a poder ir viendo que estemos de manera correcta. ¿De acuerdo? Entonces aquí tenemos Iturbide. Es una de las respuestas que aparecen a partir de estos enunciados.
Ok, este es con respecto a las que van acostadas. Imagínense aquí la número 10. Vamos a buscar la número 10 para que veamos que sí esté coincidiendo. Número 10, vertical. El plan de Tacubaya fue un pronunciamiento de finales de 1857, cuyo objetivo era, tenemos un espacio y aquí aparece la Constitución. Entonces, si estamos hablando acerca de esto, vamos a ver. Entonces aquí tenemos, el plan de Tacubaya fue un pronunciamiento de finales de 1857 cuyo objetivo era retomar la Constitución. Entonces, si vemos, aquí tenemos dos respuestas, pero coinciden a partir de que cada una de las letras de esas palabras tienen que coincidir en los espacios que están asignados para estas mismas respuestas. Aquí dos horizontal, 10 vertical coinciden y encontramos que la única letra que tienen en común es la E, pero que de igual manera aquí tenemos otra respuesta más larga que es la 5 de manera horizontal. Y dice así, la primera intervención francesa en México en 1838, también conocida como, fue el primer conflicto bélico entre México y Francia. ¿Alguien sabe cuál es esa respuesta? ¿Recuerda cuál es la guerra o ha revisado los recursos o tiene idea? Es una guerra en particular. Me parece que ninguno lo sabe, así que voy a colocarle la última respuesta que asigno para que podamos ir viendo cómo es que sí van coincidiendo estos espacios. Aquí vemos que coincide perfectamente. Entonces queda perfectamente lo que es esta respuesta número 5. Aquí aparece la primera intervención francesa en México en 1838, también conocida como la Guerra de los Pasteles, fue el primer conflicto bélico entre México y Francia. Y aquí entonces encontramos Guerra de los Pasteles, coincide perfectamente con retomar, y retomar coincide perfectamente con Iturbide. Y de esta manera ustedes van a ir rellenando cada uno de estos espacios con las respuestas correctas después de haber revisado estos mismos temas que aparecen aquí arriba. Para finalizar, vamos a colocar aquí las fuentes que consultamos para elaborar nuestras actividades, ya sea que hayan sido a partir de nuestra plataforma o también si los hemos encontrado a partir de diferentes artículos u otras fuentes externas o quizá, por ejemplo, acerca de los recursos complementarios que yo les doy y que recuerden que cuando se los brindo les pongo ahí la referencia que es la que tiene que aparecer para que sea válido qué es lo que estamos haciendo y que no solamente estamos tomando las palabras de alguien más, sino que también le estamos dando crédito acerca de su trabajo. Hasta este momento, ¿tenemos alguna duda? ¿O va quedando claro? Muy bien, Dulce, que todo bien. Ok, vamos a avanzar. Entonces, esto es la primera actividad integradora de la semana, es decir, actividad integradora 4. Vamos a cerrar esta y vamos a presentar lo que es la número, actividad integradora número 4. Denme un momento. Ok, ya tenemos aquí esta segunda actividad de la semana. Ustedes me indican cuando ya puedan verla para que continúe.
Gracias, Katie. Tenemos aquí esta actividad integradora número 2. La revolución, causas y consecuencias. Esta revolución ya va a cumplir otro año más. Justamente ya estamos iniciando este mes de noviembre y es entonces cuando vamos a tener otra conmemoración de la misma, porque recuerden que entre mexicanos y mexicanas vamos recordando cuáles fueron los hechos que acontecieron en nuestra historia que nos hacen ser lo que somos actualmente. Entonces tenemos, desde noviembre de 1876 hasta mayo del 11, México tuvo a un solo gobernante que fue el general Porfirio Díaz. Esto duró durante 30 años, se mantuvo en el poder y si bien es cierto que hubo parte de lo que se le conoce como modernización y que también fue mucho cambio en el aspecto industrial, que se veía que había más dinero, que todo se veía más bonito, que habían cambiado varias estructuras para bien. Lo cierto es que también había bastante desigualdad en lo que estaba ocurriendo. No todas y todos tenían este avance, esta modernización como era lo que podía observarse desde fuera, sino que a muchos de los campesinos y campesinas, por ejemplo, les arrebataban sus tierras, no había un trato justo y si bien es cierto, aún continuamos trabajando esa parte en particular de nuestro país, pero lo cierto es que durante ese momento todo era muchísimo más visible, era mucho más hasta cierto punto injusto, tampoco podía haber grandes reclamos porque a quien lo hacía, bueno, no había un gran cambio dentro de lo que querían realizar, así que se desató una lucha revolucionaria que cambió de manera radical todas las estructuras que tenemos en nuestro país de manera política y social. Porque, bueno, Francisco I. Madero, que fue uno de los participantes durante esta revolución, llegó a la presidencia al concluir la primera etapa precisamente de este hecho. Pero tras la decena trágica se prolongó hasta 1917 y hubo muchas intrigas entre todos los que fueron participando durante este movimiento, también los desacuerdos que podía haber dentro, pero es algo que vamos a ir conociendo a lo largo de esta actividad y la investigación que ustedes realicen. Hay que recordar también que uno de los logros más importantes de esta lucha en particular fue la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que esto es lo que vamos a ver en el siguiente documento. Pero antes, el propósito de esta actividad es que ustedes puedan describir cuáles fueron las características del tan llamado porfiriato, es decir, estos 30 años en los que estuvo al poder el general Porfirio Díaz, y que, bueno, también puedan reflexionar acerca de lo que ocurrió en la revolución y también cómo a partir de ello es que se han ido dando diferentes cambios en nuestra nación que fueron en su momento para bien y que hasta ahora muchos de ellos continúan vigentes. ¿Qué van a necesitar? Van a necesitar cuáles son las estructuras políticas, económicas y sociales, particularmente del porfiriato. También van a identificar cuáles son las facciones y etapas de la Revolución Mexicana, que también durante la independencia se tuvo etapas, también para la Revolución Mexicana las hubo. También van a analizar cuál es la trascendencia de la lucha revolucionaria en la prolongación de la Constitución de 1917 y también, al igual que en la actividad anterior, ustedes van a buscar cuál es la información fidedigna que puedan colocar dentro de sus actividades para que ésta contenga la información más verídica posible. Entonces también van a utilizar las técnicas de investigación, pueden ocupar, recuerden, recursos que sean impresos o recursos que también sean digitales. Entonces es importante que lleven a cabo esta búsqueda. De igual manera van a utilizar técnicas de investigación y van a elaborar mapas mentales. ¿Y por qué mapas mentales? Porque de repente procesar la información de manera visual puede ser más sencillo que tener todo un largo texto acerca de algo que está ocurriendo. En un mapa mental la información se puede sintetizar y puede también revisarse de manera más sencilla. Para ello ustedes van a entregar un mapa mental, que es lo que les comentaba. También van a colocar una tabla comparativa que coloca todo es la que era la Revolución Mexicana, quiénes participaron, qué hicieron, cuáles fueron los cambios que realizaron y también las reflexiones de ustedes. Recuerden que las reflexiones son con sus propias palabras, no es para copiar y pegar algo que dijo alguien más, sino lo que ustedes reflexionen a partir de lo que lean
y que también van a desarrollar en un documento descargable, que es el que aparece en esta parte de abajo, donde dice cómo lo realizaré. Abajo dice descarga el documento, la revolución, causas y consecuencias, y van a completar la actividad siguiendo las instrucciones. Al igual que en la actividad integradora 3, ustedes van a guardarla con apellidos, nombre, módulo 09, semana 2, actividad integradora 4, para identificar cuál es la actividad que ustedes están realizando en ese momento. Ok, denme un momento, voy a abrir el documento para que puedan visualizar cómo es que va a llevarse a cabo. Ok, aquí tenemos la actividad integradora 4. Denme un momento para que comience a presentarla. Listo. Ustedes me indican cuando ya puedan verla, por favor. Gracias, Dulce. Muy bien, tenemos aquí este documento que dice la revolución, causas y consecuencias. Este es de la semana 2. Tenemos aquí con que van a crear un mapa mental sobre cuáles son las características políticas, económicas y sociales del Porfiriato. Esto va a reflejar también cuál es la influencia que tuvo en la tan llamada modernización del país, y para ello se les asigna como tarea que pueden integrar en un mapa mental lo que son las imágenes y el texto. Como recomendación va que lo realicen en PowerPoint, pero si tienen alguna otra aplicación de su preferencia para realizarlo, pueden hacerlo, siempre y cuando inserten un enlace que contenga ese mapa mental y que pueda verse de manera pública. Si ustedes quieren utilizar herramientas como Canva, por ejemplo, pueden hacerlo, pero siempre cuidando ese detalle que yo pueda visualizarlo. Si ustedes quieren hacerlo en PowerPoint, se les recomienda que lo peguen como imagen para que no se muevan todos los elementos y quede bien fijo, y para mí sea menos complicado revisarlo, porque si se mueve por todas partes entonces queda un poco confuso y quizá en su equipo de cómputo pueda visualizarse bien, pero si en el mío no, entonces no puedo asignar una calificación tan que cumpla o que se relacione de acuerdo a lo que es la rúbrica. ¿Ustedes saben cómo realizar ese paso? Pegar una imagen o que se pegue como imagen en una diapositiva de PowerPoint. Ok. ¿Se los ejemplifico o prefieren trabajar con alguna aplicación? Ok, voy entonces. Voy a dejar de compartir lo que es esta presentación para ir a PowerPoint como ejemplo. Ok. Imaginen que este es nuestro mapa mental. Ya está comenzando a presentarse. Aquí tenemos lo que es la portada de la presentación con la que estamos trabajando hoy. La tengo aquí. Voy a irme a lo que es esta primer diapositiva. Voy a darle clic derecho y voy a darle copiar. Con ese es el primer paso. Entonces me voy a mi documento Word. Voy a dejar de presentarles lo que es la diapositiva y voy a regresarme a Word para que vean cómo se pega. Entonces me voy a Word. Está presentando. Listo, aquí aparece Word. Entonces aquí tengo este espacio en donde tengo que integrar mi enlace o mi imagen. Para colocarla voy a irme a lo que es esta esquina, en la esquina superior izquierda.
y dice pegar, aparece este icono. Le voy a dar en la flechita de abajo y le voy a dar en donde dice pegado especial. Entonces voy a seleccionar imagen PNG y le voy a dar a aceptar. Y listo, ya aparece aquí mi imagen, la puedo mover, si le doy acá en ajustar texto en cuadrado, puedo moverla, puedo hacerla en lo que es más grande, puedo moverla hacia la derecha, hacia la izquierda, pero como ven ya se mueve como tal la imagen, no se mueve elemento por elemento, no se mueve lo que es, por ejemplo, aquí en mi nombre, no lo puedo mover aparte, lo que es el subtítulo, no lo puedo mover aparte porque se mueve toda la imagen, porque ya está colocada como si fuera una sola, en lugar de separado como lo teníamos antes. Y de esta manera es que queda ya pegado como imagen. Así los elementos que ustedes incluyan en su mapa mental, como lo son el texto, las imágenes, los iconos, van a quedarse tal cual ustedes lo colocaron en PowerPoint, porque es como si colocaran una captura de pantalla, pero como si fuera una imagen con un poquito de mayor resolución. Entonces, ¿queda claro este ejemplo? ¿O vuelvo a realizarlo? Ustedes me indican. Pegado especial, ok. Me voy a regresar. Nuevamente, me coloco aquí. Tenemos esta instrucción, debe ir aquí en este espacio. Voy a pegar, pegado especial, y aquí me aparecen como en diferentes ejemplos de cómo quiero pegarlo. Me aparece diapositiva de Microsoft PowerPoint y hay que tener algo muy bien establecido que también es cuál es la última versión que tenemos. Pero bueno, aquí me aparecen diferentes formas en las que puedo colocarlo como imagen. Yo voy a seleccionar imagen PNG y le voy a dar aceptar y listo, ya me aparece como imagen. No sé si a partir de este ejemplo va quedando más clarito. Ok, muy bien. Entonces, si en algún momento no localizan esa opción, me lo indican para que veamos otra alternativa, porque como les comento, también es parte de cuál es la versión que tienen ustedes de Word. Pero recuerden, si quieren realizarlo en alguna aplicación que ustedes conozcan, pueden hacerlo de tal manera que en este espacio ustedes coloquen la imagen que está solicitando esta actividad. Así que vamos a siguiente. Completa la actividad, completa la siguiente tabla, perdón, sobre las etapas y grupos revolucionarios. Escribe los nombres de sus principales caudillos, así como la ideología de cada una de estas facciones. Finalmente, describe los principales eventos en los que participaron durante la Revolución Mexicana. Tenemos aquí como primera columna etapa y o facciones revolucionarias y nos vamos de la izquierda a la derecha. Y por ejemplo, zapatismo, pues podemos colocar principalmente Emiliano Zapata. Ideología. Por ejemplo, parte de lo que podemos ir escuchando acerca de Emiliano Zapata en particular es que él creía que la tierra era para quien la trabajaba. Todo esto viniendo desde un contexto anterior en donde Emiliano Zapata había visto cómo le arrebataban diferentes tierras y cómo esto sucedía de manera tan frecuente y que muy pocas personas hacían algo para apoyar, porque para muchas evidentemente no era conveniente que les regresaran las tierras a los campesinos, sobre todo que no tuvieran mayor poder acerca de lo que podían realizar. Entonces es parte de los aspectos que podemos notar también detrás de esta llamada modernización, que es que algunos sí tenían quizá un mejor nivel de vida, quizá tenían mayores derechos o que puede conocerse como privilegios, porque recuerden que si otra persona no tiene algo que yo, entonces también puede contar como un privilegio. Entonces, parte de esto es que podemos colocar acerca de Emiliano Zapata en particular. Denme un momento.
Y Emiliano Zapata vamos a poder ver que es uno de los caudillos más vigentes durante la Revolución Mexicana, no solamente por lo que hizo, sino también en qué estaba basado, cuál era el contexto en el que vivió durante su infancia y lo que podía observar a su alrededor. Entonces, parte de las consignas que tenía él era tierra y libertad, porque sí, tierra para quien la trabajara, libertad también para poder realizar sus trabajos en esas tierras y también libertad para las diferentes personas que estaban sometidas bajo diferentes trabajos que eran bastante crueles y que no eran remuneradas de manera adecuada. Que repito, muchas de estas pueden observarse también en la actualidad, pero que vamos trabajando también para ver qué es lo que podemos hacer a partir de las problemáticas que observamos a nuestro alrededor o en nuestro alrededor y también de los contextos en los que nos encontremos viviendo. Y ese es un ejemplo, eso es lo que pueden colocar aquí, por ejemplo, en el zapatismo. Participación durante la revolución. ¿Qué hizo Emiliano Zapata? Quizá fue una figura muy destacada porque participó, por ejemplo, en lo que es el estado de Morelos. Yo lo menciono porque yo soy de aquí, yo soy del estado de Morelos y aquí lo recordamos cada año, sabemos gran parte de lo que realizó, porque lo que es cierto es que se le da bastante protagonismo a sus acciones y que también puede verse cómo es que creció con sus padres, con sus hermanos, que también fueron campesinos que puede decirse que fueron oprimidos por estos terratenientes y que también las grandes haciendas azucareras podían destacar acerca de la explotación que tenían hacia los y las campesinas. En un momento, ok. También podemos ver que era un líder campesino, que era defensor de las comunidades y también que cuando estalló esta revolución en 1910 formó y dirigió lo que es el Ejército del Sur, que fue gran contribuyente a lo largo de esta revolución y que también fue ideando diferentes estrategias con otros líderes de otros lugares para llevar a cabo lo que fue esta revolución y que también estuvo en este movimiento. Entonces ese es un ejemplo de que podemos agregar. Recuerden, son diferentes caudillos. Aquí yo coloco como ejemplo Emiliano Zapata, pero también podemos colocar a más. También tenemos lo que es el villismo y también vamos a colocar cuáles fueron sus personajes, sus ideologías y cuál fue la participación que tuvieron durante la revolución. Por último, tenemos lo que es la revolución constitucionalista y aquí tenemos entonces 4 diferentes etapas o facciones revolucionarias para completar con estos datos. Durante la tercera vamos a responder estas preguntas. Esto recuerden que es a partir de 1, argumentar y 2, reflexionar. No se trata de que encontrar algún artículo, esto me parece que esta persona es muy interesante lo que dice, lo copio, lo pego. No, porque eso contaría como plagio parcial o como plagio total, si no se le referencia sobre todo a la persona que se está tomando, porque al fin de cuentas estamos tomando las palabras que está mencionando. Entonces aquí vamos a contestar primero y argumentar. ¿Cuál es la importancia de la Revolución Mexicana para la promulgación de la Constitución de 1917? Eso es por un lado. Y en la segunda, ¿cómo influyó la Constitución de 1917 en la consolidación del Estado mexicano? De esta manera vamos a llevar aquí a cabo nuestras respuestas. Recuerden, con nuestras propias palabras, no hay un mínimo o un máximo de renglones que ustedes deban incluir, sino que es a partir de lo que vayan reflexionando a partir de estas dos preguntas. Y como último espacio tenemos fuentes consultadas. Aquí vamos a colocar cuáles fueron las que ocupamos para realizar estas actividades, ya sea de la plataforma como recursos complementarios o lo que ustedes hayan ido encontrando a lo largo de sus investigaciones. Así, de esta manera vamos a finalizar con esta actividad número 4. ¿Tenemos alguna duda? ¿Se va comprendiendo el tema? Ok, Dulce María dice, no asesora, gracias.
Ninguna duda. De acuerdo, vamos a continuar. Voy a detener esta presentación para volver a lo que, bueno, ahora vamos a ingresar a lo que es el foro. Recuerden que cada semana tenemos un foro diferente. El foro aprendiendo lo vamos a tener durante las 4 semanas y durante la semana número 4 vamos a ingresar a un nuevo foro que es el foro integrador. Pero bueno, eso ya lo veremos durante una semana más, bueno, una semana y media. Y ahora vamos a pasar a este foro aprendiendo. Voy a presentarles. Ok, aquí tenemos ya este foro aprendiendo. ¿Puede visualizarse ya? Gracias, Dulce. Muy bien, tenemos este foro aprendiendo, en donde el propósito es que ustedes van a reflexionar acerca de estos personajes que marcaron la historia. Recuerden que durante lo que es la actividad integradora número 4, ustedes van a colocar cuáles fueron estos personajes que destacaron durante las diferentes etapas, como pudieron ser el zapatismo, el villismo, también durante la revolución maderista, y qué fue lo que aportaron a lo largo de esta etapa de nuestra historia. Entonces, van a reflexionar cómo es que estos personajes representaron, yo les mencionaba a Emiliano Zapata, y cómo es que fueron muy importantes para conformar la actual nación mexicana. Van a comentar con sus compañeros qué personajes les resultaron más importantes en la historia de México, pero eso es hacia ustedes, desde su punto de vista, cuáles fueron los más importantes. También qué mujeres conocen que haya sido parte importante de un hecho histórico. Ya veíamos ahí a Josefa Ortiz, que participó, pero quizá ustedes tengan alguna conocida que destacó dentro de este ámbito y que también realizó alguna acción en pro de la revolución. También, ¿cuáles fueron los personajes que consideran que han sido bastante importantes en nuestra historia, pero que no se les ha dado el suficiente reconocimiento? También, ¿cuáles fueron los personajes del ámbito cultural y artístico que destacaron en las diferentes etapas revisadas? Y también si ustedes se consideran fan de algún personaje de la historia. Por ejemplo, si yo realizara mi aportación dentro de este foro, diría que parte de los personajes más importantes son Emiliano Zapata, lo que son también Villa, también Madero, también Josefa Ortiz, pero que dentro de todo esto hay algunos personajes que estuvieron ahí, como fueron parte de los del ejército zapatista, pero que actualmente, y recuerdo que hay un documental acerca de eso, no se les recuerda mucho, aunque estuvieron presentes, aunque llevaron tareas que, por muy pequeñas que parezcan, por ejemplo, el mensajero que llevaba y que traía de un lado hacia otro todo lo que conllevaba los planes acerca de lo que iba a hacerse de la revolución. En muy pocas veces se conocen los nombres, que sí que sabemos que Emiliano Zapata intercambió quizá algunas palabras con Villa, que se intercambiaron cartas, pero hubo alguien que tomó esa carta y que la llevó de un lado hacia otro, que corría el riesgo también de ser asesinado y que en muchas ocasiones no conocemos cuáles son sus nombres, quizás sí la tarea, pero no sus nombres. Por otro lado, también, ¿qué mujeres conocemos que hayan participado? Yo comento también que parte de esto, ya les menciono, yo soy de Morelos, aquí se dio mucho lo que es el zapatismo y que dentro de mi comunidad era un lugar en donde comenzaba a llegar la parte de todas las guerras, las luchas, perdón, y también cómo era que aportaban, porque tenía una abuela de mi abuela que utilizaba su casa como refugio. ¿Y esto cómo es? Bueno, de repente con todo esto que tiene que ver con las luchas de poderes, podía llegar, digamos, el ejército malo, que cuando estaba combatiendo con el ejército zapatista, que es parte de los federales, estaban ahí, llegaban, pero muchos de los hombres querían aprovecharse de las mujeres, en particular de las mujeres jóvenes. Lo que hacía la abuela de mi abuela era darles un refugio para que cuando empezaran a llegar como señales de ya van a llegar, ya están por ingresar a nuestra comunidad o están por pasar, saben que encuentren refugio
ella ocupaba su casa, las escondía y entonces ella salía como a dar la cara de no soy yo, esta es mi casa, y también parte de lo que la protegía era que había familia de ella que participaba en el ejército zapatista. Entonces esto incluía a que tenían protección y utilizaba esta casa para proteger a estas mujeres, que quizá no se conoce tanto su nombre en la historia, que quizá no aparece en los libros, pero que hasta cierto punto en mi comunidad se le reconocía como una persona que podía apoyar a las personas que se encontraban en ese momento hasta cierto punto vulnerabilizadas y que bueno, al brindar este refugio encontraban una protección dentro de la comunidad. Y bueno, si ustedes se consideran fan de alguno de estos personajes, también van a colocarlo y es importante que durante cada una de sus aportaciones cuiden cómo es que éstas respetan también las reglas de etiqueta para ir manteniendo esta parte de la cordialidad entre las personas y también además de publicar cuáles son sus respuestas a las preguntas a planteamientos o planteamientos detonadores, van a comentar también si ustedes tienen acerca de alguna duda, algún comentario sobre los temas que vimos durante esta semana. Y algo muy importante, no solamente van a quedarse con la participación de ustedes, sino que pueden comentar en la participación de un compañero o una compañera para que intercambien información acerca de estos diferentes temas que estamos viendo a lo largo de esta semana. ¿Y cómo voy a participar yo? Bueno, yo voy a promover y dirigir la participación. Ya les coloqué el primer mensaje el día de ayer como apertura a este foro, que ustedes puedan comentar qué es lo que está sucediendo con estos temas y también que vayan comprendiendo un poco más con mi explicación acerca de qué es lo que tienen que aportar en este espacio. También voy a orientar cuando haya algunas respuestas que quizá no tengan que ver con el tema o que no sean el espacio para realizarlas. Por ejemplo, que durante este foro alguien comente de asesora, ¿puede darme mi extensión? Fíjese que soy tal, no corresponde a este espacio. Recuerden que esa parte es en la mensajería, entonces ya ahí yo voy a ir moderando qué es lo que puede estar dentro de ese foro y qué es lo que no. Este foro no tiene una evaluación como tal, pero sí se toma en consideración para el porcentaje de evaluación en cuanto a la actividad en la plataforma. Así que ahí tenemos este segundo foro de este módulo 9. ¿Tenemos alguna duda acerca de este foro? ¿O queda claro? ¿Queda claro? Dice Dulce. Muy bien, entonces vamos a continuar. Voy a dejar de presentar esto para irme ahora a las actividades formativas. Tenemos dos esta semana. Vamos a comenzar con la actividad formativa 3. Ok, aquí tenemos esta actividad formativa 3 que dice de Hidalgo a Juárez. Con esta actividad ustedes van a reforzar cuáles son los conocimientos que adquirieron sobre el periodo entre los movimientos de independencia y la República restaurada. Les recuerdo que es importante que sus actividades integradoras sean entregadas antes del tiempo límite que es durante el domingo a las 11:59, 55, 59, perdón. ¿Por qué? Porque eso sí puedo asignarles como parte de las extensiones de tiempo, dependiendo de cuál sea el motivo por el que ustedes no la hayan entregado, pero con respecto a estas actividades formativas, yo no puedo como tal abrírselas porque una vez que se cierran, que es el 7 de noviembre, es decir, el domingo a las 11:59, yo ya no voy a poder abrirlas porque esto es automático y es parte de la plataforma, entonces hay que cuidar tiempos para entregarlos. También hay que cuidar no entregarlos o tratar de no entregarlos el domingo por la noche al último minuto porque la plataforma suele saturarse, entonces en ocasiones no guarda sus respuestas o de repente ya no carga la página, entonces hay que procurar realizarlo a más tardar el sábado o el viernes
para que todo pueda ser entregado en tiempo y forma. Sobre todo estos formularios, porque si ustedes no lo entregan, yo ya no voy a poder asignarles nuevamente el espacio para que puedan realizarlo otra vez. Van a tener 3 intentos permitidos para que puedan contestarlo y que de esta manera ustedes lleven a cabo esta actividad formativa. Y recuerden, son 2, esta es la primera. Vamos a ver la segunda. La segunda se llama Del Porfiriato a la Constitución. Con esta actividad ustedes van a reforzar cuáles son los conocimientos ahora sobre la importancia de la Revolución Mexicana para la promulgación de la Constitución de 1917. Es decir, cuáles fueron todos los cambios que se dieron a partir de estas luchas, cómo es que fueron determinando cuál era un asunto importante y cuál no, qué era lo que debía atenderse y qué no, qué era lo que debía cambiarse, modificarse e incluso eliminarse. Pero todo esto para ir viendo cómo es que surgió esta Constitución. Recuerden que es importante que ustedes guarden sus respuestas, que al finalizar le den enviar todo y terminar para que la plataforma pueda registrar lo que son sus respuestas, porque de lo contrario no va a guardarse y va a aparecer como que ustedes no llevaron a cabo esta actividad. Al igual que la actividad formativa 3, esta actividad va a entregarse a más tardar el domingo 7 de noviembre a las 11:59. ¿De acuerdo? ¿Queda alguna duda con respecto a estas 2 actividades formativas? Ninguna duda. De acuerdo, voy a dejar de presentar esto y vamos a regresar a la presentación. ¿Ya puede visualizarse? Gracias, Aldo. Gracias, Dulce. Muy bien, entonces aquí tenemos lo que son los recursos complementarios. Estos recursos complementarios son diferentes videos que ustedes pueden ir visualizando. ¿Por qué incluyo videos? Incluyo videos porque muchas de las personas que se encuentran en prepa en línea, en ocasiones son personas que trabajan y de repente hay que ir siendo como realizando diferentes actividades a lo largo del día. Y el colocar algún video sí puede ser visto, pero también puede ser escuchado y de esta manera podemos ir incluyendo más información para resolver nuestras actividades. En esta ocasión les traigo lo que son 3, que uno es lo que tiene que ver con el tema de la Revolución Mexicana, en donde explica o da un resumen acerca de qué fue lo que ocurrió. El segundo es cómo hacer un mapa mental, porque recuerden que durante su actividad integradora número 4 van a crear un mapa mental sobre las características políticas, económicas y sociales del porfiriato. Entonces, para ello yo les incluyo lo que es este recurso de cómo hacer un mapa mental a partir de esta aplicación que se llama Lucidchart, que es gratuita y que ustedes solamente tienen que registrarse y poder ocupar estas herramientas, pero para que sea de manera más sencilla, podemos ocupar este video. Por otro lado, también tenemos lo que es la independencia de México, que recuerden que son estos dos los temas principales que tenemos durante esta semana y que es importante saber qué es lo que ocurrió durante los mismos y cómo es que han influido a lo largo de nuestra historia. Estos recursos voy a subirlos en la sección de avisos en la plataforma para que ustedes puedan ingresar. Si ahorita buscan, por ejemplo, lo que aparecen en esos títulos, seguramente van a aparecerles en YouTube, pero si quieren ingresar directamente de la liga, entonces yo voy a compartirlo en la sección de avisos. Si hay alguna complicación, ya voy a estarles yo avisando ahí también en ese espacio. Y también recuerden que les subo esta presentación para que puedan revisarla y recordar qué era lo que estábamos viendo o que vimos durante esta sesión síncrona. Voy a pasar a la siguiente.
Denme un momento. Conclusiones a partir de lo que hemos visto a lo largo de esta sesión y que vamos a estar observando durante estas 2 semanas. Lo que ocurrió hace ya casi 2 meses, porque fue entre el 15 y 16 de septiembre que de repente se dan estas fiestas reconociendo cómo sucedió nuestra independencia y que justamente tiene 211 años ya en nuestro país, que conlleva todo lo que son las luchas y numerosas participaciones de diferentes personas, tanto hombres como mujeres, que aportaron para el avance de nuestro país como nación independiente, que lograron lo que fue también esta llamada constitución, que disminuyó también la desigualdad que existía en ese entonces, que ojo, no ha sido erradicada completamente, pero que se continúa trabajando día con día para que cada vez disminuya más. Y que además vamos a reconocer otra lucha que aportó a nuestra nación, que es la Revolución Mexicana y que también aconteció hace ya bastantes años, pero en esta ocasión van a ser ya casi 111 años. ¿Por qué? Porque ya se acerca lo que es el 20 de noviembre. Recuerden que también se conmemora esta fecha, que incluso en años anteriores había desfiles bastante grandes para conmemorar esto y también para hacer diferentes representaciones acerca de las escenas que ocurrieron en ese entonces. Porque a pesar de que se ha ido eliminando la desigualdad, las injusticias, aún continúan existiendo porque antes era súper evidente, ahora no mucho, ahora de repente muchas personas pueden quedarse en su zona de confort, en su área, diciendo, pero por donde yo vivo todo está tranquilo, todo está bien. Sí, pero existen comunidades en donde todavía hay desigualdad y que como mexicanos y mexicanas tenemos que trabajar en conjunto para que estas cada vez sean menos y que en algún punto de nuestra historia sean erradicadas. Porque al final de cuentas, esta es nuestra nación. Hay que recordar también lo que sucedía con nuestras culturas prehispánicas, también la parte del trueque, todas estas acciones que podían realizarse y cómo es que podemos trabajar en conjunto para que nuestra nación vaya cada vez más hacia adelante y no solamente en el aspecto de la modernización de las ciudades, de los lugares, sino también de nosotros como seres humanos y como personas. El cómo yo miro cómo está la otra persona que se encuentra no solamente al lado mío, sino más lejos y qué puedo aportar para que esto pueda continuar mejorando, porque hay que recordar que aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla. Entonces, es importante conocer qué fue lo que ocurrió durante la nuestra y cómo nos aporta nuevamente como nación y como seres humanos, como individuos y como comunidades. Así que hasta este momento llegamos hasta esta parte de lo que son las dudas y los comentarios. ¿Tienen alguna aportación, algún comentario, alguna duda de estos temas? Recuerden que si ahorita no los tienen, pueden contactarme después por mensajería para que yo pueda irlos resolviendo. Dulce, Aldo, Katie, ¿tienen alguna duda, algún comentario? Ok, Dulce te dice que todo bien, todo claro. Aldo, Katie, te escucho. Katie, levantaste la mano. Ok, está bien. Muy bien, entonces fue todo un gusto estar con ustedes una semana más. Me encanta estar en este espacio en donde podemos intercambiar nuestras ideas y también resolviendo dudas. Recuerden que estos recursos voy a subirlos, también lo de los recursos complementarios. Esta sesión se queda grabada, la subo a YouTube y les comparto el enlace para que puedan visualizarla en caso de que así lo requieran y si no para sus compañeros y compañeras que están viendo esto más tarde. Recuerden que pueden enviarme sus dudas a través de la mensajería o el correo para que vayamos resolviendo las que tengan. Pasen una excelente noche y nos mantenemos en contacto. Yo me quedo al pendiente.
Hasta luego. Hasta luego, Dulce. Hasta luego, Aldo. Por nada. Buenas noches.